Bien, tema que abordamos junto con María Fernanda Barreto, investigadora desde Caracas, Venezuela. Ahí la tenemos en pantalla. ¿Cómo estás, María Fernanda? Hola Osvaldo, siempre un gusto saludarte y estar en Hispan TV. Bien, para nosotros como equipo también de tenerte acá en el análisis. Quiero llevarte de inmediato a lo que está pasando en Colombia. A ver, la izquierda finalmente se impuso en las elecciones para el Congreso y también se fija ahora este camino a seguir con miras a las presidenciales que llama poderosamente la atención. Allí van a estar en la papeleta de los grandes conglomerados políticos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, que encabezan entonces la izquierda, la derecha y el centro de las preferencias en cuanto a coaliciones. ¿Cuál es el principal capital que tiene hoy día Gustavo Petro tras las elecciones del día domingo? Bueno, Gustavo Petro, que es un candidato que yo no calificaría propiamente de izquierda, diría que es un candidato progresista, acompañado por sectores de izquierda que forman parte de esa coalición llamada Pacto Histórico, tiene un gran capital, primero en quienes realmente quieren un cambio para Colombia, porque buscan una salida real, digamos, a el conflicto social de Colombia, pero sobre todo tiene un capital en quienes están cansados del uribismo, que ya cumple 2 décadas en el poder, y digamos que en ese voto contra el uribismo hay un gran caudal electoral para Gustavo Petro. Ahora, en ese sectores de izquierda y de centro que le acompañan, hay un sector muy importante que es el de la juventud. Esa juventud que ya en las elecciones del 2018 se había manifestado a favor de la candidatura de Gustavo Petro y que ahora es de esperarse que después de este gran paro nacional que protagonizó la juventud colombiana también se expresa en las urnas, y entonces allí en esa juventud colombiana que quiere un cambio es donde está la mayor fortaleza de la candidatura del Pacto Histórico, que desde ayer ya sabemos que es la candidatura de Gustavo Petro. Ahora se ha hecho un fuerte llamado a propiciar la paz y la seguridad para evitar fraudes en el país, sobre todo pensando en las presidenciales. ¿Qué cosas hay que cuidar de aquí en adelante para las elecciones de mayo? Porque el mismo Petro ha hablado de temas de su propia seguridad de aquí en adelante, dependiendo de los resultados, y hoy día incluso dice vamos a ganar en primera vuelta, pero también hay que cuidarse un poco de lo que va a rodear este camino hacia las presidenciales de mayo, ¿no? Mira, ayer se denunciaron un sinnúmero de irregularidades que son habituales en las elecciones de Colombia, además de la que personalmente estuve denunciando también el día de ayer, que es la imposibilidad de que la colombianidad residente en Venezuela pudiéramos ejercer nuestro derecho al voto el día de ayer. Es decir, el sistema electoral colombiano es un sistema arcaico, muy fácil de vulnerar y que no ofrece mayor seguridad para los votantes de Colombia. Pero además de tener que cuidarse de esas trampas que son tan fáciles de hacer, de esas mafias en los territorios que no solamente con la presión paramilitar, sino también con corrupción, con sobornos, compran votos, además de eso hay que cuidarse de la imperante violencia política en Colombia. Y eso no solamente implica cuidar la vida de Gustavo Petro, que por supuesto que hay que cuidarla, sino también de ese fenómeno político que emergió con claridad el día de ayer, que es Francia Márquez, quien quedó como segunda en el Pacto Histórico, y ella sí liderando sectores verdaderamente de izquierda. Hay que cuidar su seguridad y hay que también cuidar, digamos, la seguridad de todos y todas las militantes de base del Pacto Histórico que han venido siendo víctimas del genocidio que se comete en Colombia. Entonces es de esperarse que de aquí a las elecciones presidenciales, tristemente, aumente la violencia política en Colombia, precisamente porque el uribismo sabe que se enfrenta muy probablemente a una gran debacle, que incluso es probable que se dé en la primera vuelta que está contemplada para el 1 de mayo. María Fernanda, te Perdón, para el 29 de mayo, disculpa. Sí. Te hago una pregunta muy breve. Gustavo Petro perdió en las elecciones contra Iván Duque, estoy hablando desde las elecciones anteriores, pero eso siempre es un aprendizaje. ¿En qué se demostró tal vez la madurez política con esta oportunidad de Gustavo Petro?
Bueno, que desde el 2018 hasta el 2022 pasaron muchas cosas en el país. Se llegó a una agudización de las contradicciones por muchas cosas. Uno, porque ya se cumplieron 20 años del violento uribismo, que es un modelo sumamente vinculado al narcotráfico y al paramilitarismo. Se profundizó el conflicto armado a pesar de la firma de los acuerdos de La Habana en el 2016. Llegó la pandemia, se rompió relaciones con Venezuela, es decir que se tocaron varios topes y esto generó el estallido que vimos tanto en el 2019 como en el 2021 en todas las principales ciudades de Colombia. Esas jornadas de lucha, de resistencia en Colombia son las que han hecho madurar al pueblo colombiano y es lo que nos ha traído hoy por primera vez a una candidatura realmente alternativa, con un candidato que no viene ni del uribismo, ni señalado por el dedo de Uribe, ni de las familias tradicionales de Colombia. Entonces, la candidatura de Gustavo Petro sin duda llega fortalecida por este aprendizaje y este crecimiento del pueblo colombiano. Bien, María Fernanda Barreto, nos quedamos con eso pendientes a lo que ocurre el 29 de mayo y ya conocimos entonces la voz de la ciudadanía colombiana en estas elecciones del domingo. Muchísimas gracias por el contacto.